Vamos a ir empezando. Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de novedades, a este evento online. Bueno, igual que ayer, está conmigo Eric Azelay por aquí, ¿vale? Eric, ¿se te oye bien? A ver, por favor. Sí, hola, buenos días. Vale, Bienvenidos a perfecto. todos. Perfecto. Bien, pues nada, vamos a continuar igual que ayer con el modelo, ¿no? Que se ha utilizado este año para presentar las novedades. La nave sumergible está con nombre Nemo, sí. Y bueno, como os comentamos ayer, vamos a estar tanto Eric como yo con vosotros presentando estas novedades y algunos elementos de la 3D Experience de la nube de Dassault Systems. Bien, por recopilar un poco, ¿no? Lo que vamos a ir viendo estos días, ¿vale? Ayer ya empezamos a ver parte de las novedades, vimos lo referente a experiencia de usuario, lo relacionado con pieza y las novedades también de SolidWorks Visualize, que, bueno, estuvieron bastante interesantes. Los que estuvisteis ayer, pues bueno, lo veríais, ¿vale? Y luego, pues bueno, una pequeña demostración de la Trick Experience que nos hizo Eric. Vale, entonces hoy nos vamos a centrar en la parte de ensamblaje primero y después veremos pues temas de importación, temas gráficos, un pequeño detalle sobre administración, sobre instalaciones, ¿vale? Pasaremos un poco por encima de eso, pero bueno, como es importante, pues lo comentamos. Y por último, pues novedades de PDM, que también vienen cargaditas, las de PDM, vienen bastantes novedades. Y por último, pues Eric nos hará una pequeña demostración, una pequeña presentación de cómo funciona la gestión en la nube en la plataforma de Dassault, en la 3D Experience, ¿vale? Como comentario, mañana veremos también parte de novedades y aunque no está en la agenda, también veremos una recopilación de novedades desde la 18 hasta la 22, ¿vale? Lo comento ahora por si luego se nos olvida, pero que lo sepáis que mañana también tenemos preparado pues un pequeño vídeo con un recopilatorio, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ir empezando, ¿vale? Como hemos dicho, esos dos bloques distintos que vamos haciendo día a día, vamos a empezar con esa parte de novedades un poco más a fondo, ¿vale? Y viendo pues esos bloques que vamos a ver hoy, ¿vale? Empezamos con la parte de ensamblaje. Bueno, siempre desde hace unos años se hace mucho hincapié en el rendimiento, sobre todo cuando empezamos a trabajar ya con ensamblajes que van adquiriendo cierto tamaño, ¿no? Siempre se suele notar a nivel de velocidad, a nivel de funcionamiento, de rendimiento en general, bueno, pues que se va lastrando un poco, ¿no? A ver, para esto en realidad hay varios ingredientes. Está por un lado el equipo o la máquina que estoy utilizando, tiene que ser una máquina adecuada, bien configurada, con buena capacidad. Por otro lado está, ¿no? El uso que hace el usuario, ¿no? Las técnicas que pueda utilizar el propio técnico, el propio diseñador. Y bueno, y luego está la parte un poco de lo que es el software, ¿no? Sus capacidades y su configuración también. Entonces, en ese sentido, pues en SolidWorks se trata de ir mejorando año a año. Entonces, este año no es distinto, se ha tratado de mejorar la apertura. Y bueno, en los modos de apertura de SolidWorks, ya sabéis que yo un ensamblaje lo puedo abrir de distintas maneras. En el caso de la revisión de grandes conjuntos, de grandes diseños, pues bueno, también se está tratando de mejorar día a día y nos trae alguna novedad, como por ejemplo el poder abrir subensamblajes que tengo dentro de ese ensamblaje abierto en modo diseño, ¿vale? No solo abrirlos en modo grandes diseños, sino poder elegir en qué modo lo puedo abrir. Es decir, suele ser típico, ¿no? Yo voy a trabajar en un subensamblaje y mucha gente abre el ensamblaje principal para abrir el subensamblaje. Esto suele pasar bastante. Entonces, bueno, para esos usuarios que tienen esa costumbre, esto es un buen método de abrir el ensamblaje principal en revisión de grandes diseños, que es una apertura mucho más liviana, para después abrir esos subensamblajes de modo solucionado, ¿vale? Se ha hecho una comparativa, ¿vale? De la apertura de este ensamblaje que estamos utilizando, totalmente solucionado. Tiene como unos 6.000 componentes, ¿vale? Y un poco la diferencia entre SolidWorks 2021 y SolidWorks 2022, ¿sí? Ya sabemos que desde hace unas versiones tenemos una pequeña ventanita que nos aparece, que nos da información de qué es lo que está pasando, ¿no? En ese momento con la apertura. Y vemos que en SolidWorks 2022 pues tarda un par de minutos y medio, ¿no? Y en cambio pues en la 21 todavía
estaría abriendo ese ensamblaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este sentido siempre se está tratando de mejorar. Vale, entonces tardaría prácticamente el doble, es un 40% más rápida la nueva versión abriendo este tipo de ensamblajes. Como he dicho, no es el único ingrediente para que esto funcione bien. Es decir, suele pasar, ¿no? Es que he actualizado y no va bien. Ya, bueno, es que no es el único ingrediente que afecta para el tema de rendimiento, ¿vale? En cuanto a operaciones, ¿no? Dejando a un lado el rendimiento. Vale, para mí también una de las mejores novedades, aunque parezca una tontería, es el hecho de que ahora cuando clico un componente me aparecen unas asas con las que poder desplazar y girar ese componente para posicionarlo de manera mucho más exacta. Hasta ahora tenías que coger una cara y desplazarlo, que bueno, estaba bien, pero a veces, dependiendo de la geometría, pues podía resultar incómodo. Y para mí es una novedad bastante simple, pero para mí de las mejores. Luego, en las relaciones rápidas es cuando yo clico pues dos elementos, dos caras, y me aparece un menú contextual desde donde puedo añadir relaciones y puedo invertir, ¿no?, la posición de esas relaciones. Vale, ahora, bueno, hasta ahora me aparecía la opción de invertir, pero una vez terminaba de hacer la relación de posición, una vez metía la relación de posición, ahora me aparece directamente en el mismo menú, puedo elegir, pues eso, invertir o bloquear la rotación de una relación. Lo vemos después en el ejemplo. En el caso de las matrices conducidas por otra matriz, ¿vale? Esto se puede utilizar en un ensamblaje, no sé si lo conocíais. A veces pasaba que no detectaba igual cuál es la pieza inicial de esa matriz y nos hacía la matriz en una dirección que no nos interesaba o nos repetía los elementos, digamos, en un orden que no nos interesaba. Se ha mejorado eso, ahora siempre reconoce cuál es la pieza inicial de esa matriz, da igual la posición en la que esté y normalmente nos repite bien todos los componentes de esa matriz. Lo vemos en el ejemplo también. Vale. Otra novedad interesante, se ha añadido una tabla de configuraciones que es como una mezcla entre la tabla que teníamos cuando le dábamos a modificar configuraciones en un elemento y la tabla de diseño. Los que utilicéis las configuraciones conoceréis un poco de lo que hablamos, ¿vale? Es una tabla que va a aparecer en la pestaña de configuraciones y que va a funcionar un poco como una tabla de diseño, es decir, nos va a detectar qué cambios hay entre las distintas configuraciones, nos va a permitir añadir nuevas configuraciones, añadir nuevas variables, ¿vale? Pero todo dentro del entorno de SolidWorks sin tener que depender de Excel como pasa con la tabla de diseño, ¿vale? Y por último, una opción bastante interesante también, y es que, bueno, a veces no nos interesa ver algunos componentes en las listas de materiales. Hasta ahora teníamos que ir expresamente a esos componentes para decirle, oye, excluir de la lista de materiales. Ahora, para las configuraciones, se puede elegir que automáticamente, cada vez que se utiliza esa configuración de ese componente, automáticamente se excluya de la lista de materiales. Para mí es una novedad bastante interesante también, porque muchas veces hay componentes que nunca queremos que aparezcan. Entonces, claro, cada vez que lo inserto en un ensamblaje, tener que estar ocultándolo de la lista de materiales, pues es un poco engorroso. Entonces, si yo directamente ya lo defino así predeterminado, pues ya no tengo que andar haciéndolo. Vale, vamos a ver todo esto un poco en algún ejemplo. Bien, vamos a abrir el ensamblaje, recordar los modos de apertura que tenemos aquí disponibles. Lo abrimos en el modo de revisión de grandes diseños, que es un modo más que nada para echar un vistazo, para poder ver el ensamblaje, su estructura, ¿vale? No es un modo tampoco de trabajo como tal, no me deja modificar relaciones y este tipo de cosas, pero la apertura es muchísimo más liviana, ya lo vais a ver, mucho más rápida. En unos 12, 13, 14 segundos directamente se abre el ensamblaje para poder echarle un vistazo, ¿vale? Como novedad, ahora, por ejemplo, también puedo abrir el plano asociado a este ensamblaje en modo detalle o modo documentación, ¿vale? Recordar que los planos tienen modos de apertura también. Este modo documentación se incluyó hace un par de versiones, ¿vale? No me carga el modelo por detrás completamente, simplemente me carga una visualización de las vistas que ya tengo, pero sí que me permite añadir anotaciones, añadir cotas, ¿vale? Es una forma de trabajo, pues lo mismo, mucho más cómoda, mucho más liviana, ¿vale? Tarda, pues ya veis, unos 20 segundos en abrir el plano, ¿vale? Estamos hablando de planos que tardarían minutos en abrir. El ensamblaje también hemos visto antes, tarda minutos en abrirse, por lo que son importantes estos modos de apertura, ¿vale? Y saber utilizarlos. Como vemos, pues nos deja añadir cotas sin problemas, anotaciones, todo tipo de cotas, configurarlas como nos interese. Vale.
Otra de las novedades, bueno, en realidad esto ya se podía hacer. Tú ya podías abrir algún subensamblaje que tuvieras aquí en el ensamblaje abierto en modo documentación, o sea, perdón, en modo revisión de grandes diseños. Lo que pasa, la novedad es que ahora puedes elegir en qué modo puedes abrirlo. Y esto para mí es bastante útil por lo que os he comentado. Hay gente que le gusta abrir el ensamblaje principal para ir luego bajando niveles y ver qué quiere modificar. Vale, pues en este caso se podría hacer. Vale, vamos a ir ahí al último nivel de ensamblaje. Este pequeño ensamblaje donde hay insertada una pieza que no se ve ahora mismo, está ahí detrás. Vale, y la primera novedad que hemos comentado, el tema de las asas, ¿vale? Ya veis que es súper sencillo ahora desplazar y girar los componentes. Ya os digo, para mí es una novedad simple, pero de las mejores. Vale, pues nada, añadimos relaciones para fijar este componente. Como veis, este es el menú contextual de relaciones rápidas, ¿vale? Nos aparece ahí el botón de invertir la relación, lo que os comentaba un poco, mucho más cómodo. Pues, por ejemplo, una concéntrica, la opción de bloquear esa concéntrica. Vale, como veis, me permite meter relaciones y configurarlas sin tener que andar abriendo el menú de relaciones, ¿vale? Hasta ahora también era posible hacer esto, pero bueno, se han mejorado esas pequeñas opciones como invertir o como bloquear la rotación. Bien, vamos a hacer una matriz conducida por otra matriz que estará definida en la pieza. Vale, y como veis, no importa qué elemento de la matriz seleccione, que es inteligente y detecta cuál es, digamos, el componente original de esa matriz, ¿vale? Vamos a desplazar, vamos a poner en otro agujero ese componente y vamos a volver a arrancar la operación e igualmente nos detecta bien en qué posiciones tiene que repetir esa pieza. Esto antes era algo más conflictivo porque igual repetía ese mismo esquema de posiciones, pero no exactamente en la misma orientación, porque no elegíamos el primer punto que se ha elegido en la matriz original, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso se ha mejorado. Como siempre, la capacidad, ¿no?, de insertar configuraciones en mis diseños que me permite generar diferentes versiones de un mismo ensamblaje, de una misma pieza, pues ocultando ciertos componentes, eliminando o suprimiendo algunos componentes o moviendo con diferentes posiciones de mi ensamblaje. Bien, pues como comentábamos, novedad en SolidWorks 2022 es esta tabla que aparece en la pestaña de configuraciones, que el aspecto os sonará, los que utilicéis las configuraciones, ¿vale? Os sonará del cuadro de modificar configuraciones, pero bueno, que me permite, pues eso, agregar configuraciones, me detecta cuáles son los cambios entre las distintas configuraciones, ¿vale? Cambios en cotas, cambios en componentes suprimidos o no suprimidos, cambios entre propiedades, ¿vale? También las propiedades pueden ser distintas entre las distintas configuraciones. Sí. Entonces yo pues he creado una configuración nueva con la tabla, pues eso, se suprimen algunos componentes, ¿vale? Y la tabla es inteligente y detecta esos cambios, ¿vale? Ya veis que me ha agregado más columnas. También tengo filtros para ver diferentes variables que cambian. Pues por ejemplo, propiedades. Me interesa que tengan un código distinto, un número de plano distinto, ¿vale? Entonces puedo modificarlo directamente desde aquí. Es una tabla cómoda y una visualización bastante cómoda. Bien, las listas de materiales son una forma ideal, ¿no?, de ver o de listar los elementos que tengo en un ensamblaje. Además, cuando los meto en 3D, pues veo que se me van marcando los diferentes componentes. Sin embargo, este no se me marca. ¿Por qué? Porque tiene seleccionada la opción de excluir de la lista de materiales. Y eso está así porque, como novedad en SolidWorks 2022, como hemos comentado, ahora en la configuración, en la configuración de las configuraciones puedo elegir que se quede como excluido de la lista de materiales de forma predeterminada, ¿vale? Una novedad bastante interesante, ya os digo, en mi opinión también. Como veis, pues muchas mejoras que me van a ayudar a trabajar mejor con los ensamblajes y que van a hacer que pueda trabajar mucho más rápido. Bien, pues esto en cuanto a los ensamblajes. Vamos a ver ahora esos tres bloques, ¿no?, de importación, de novedades gráficas y de administración. Son bloques un poco más rápidos, ¿vale?, con menos novedades. En cuanto a la importación, se ha mejorado la comunicación en general con archivos IFC, ¿vale? Son un formato de archivo neutro que se utiliza mucho en edificación, pues por ejemplo en softwares como Revit, ese tipo de programas, ¿vale?, suelen trabajar a veces con archivos neutros en IFC, ¿vale? Se ha mejorado, por un lado, la calidad a la hora de exportar este tipo de formatos y, sobre todo, se ha añadido
un nuevo menú de opciones a la hora de importar. Ya vais a ver que me va a permitir elegir qué elementos quiero importar y qué elementos no quiero importar de ese IFC, ¿no? Para centrarme solo en lo que me interesa. Se suelen importar muchas veces, pues, como referencia en layouts para importar paredes y ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces es importante, ¿no? Quedarte solo con lo esencial, con lo que necesitas. Pues oye, mira, yo solo necesito estas paredes. Pues quedarme solo con esos elementos y no pasarme la factura, ¿no? De importar todo lo demás, ¿vale? En cuanto a la exportación de DXFs y DWGs de chapas desplegadas desde pieza, ¿vale? O sea, ya sabéis que esto se puede hacer. O sea, yo tengo el 3D, no tengo que crear el plano para exportar en DXF la desplegada de una chapa. Puedo hacerlo directamente desde el 3D. La novedad es que ahora me respeta el código de colores que yo haya definido en ese 3D, ¿vale? Para los diferentes elementos del croquis y del perfil de esa desplegada. Y bueno, en general, pues el rendimiento de las importaciones se ha mejorado. Estuve viendo las notas del fabricante y bueno, se ha mejorado, por ejemplo, la importación de steps. Hasta ahora, cuantos más componentes tenían los steps, cuantos más sólidos o superficies, el tiempo de importación aumentaba exponencialmente. Entonces, se ha cambiado un poco el modo en el que se hace esa importación y se ha mejorado bastante ese proceso para que tarde bastante menos, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a estas novedades. Tenemos este pequeño layout de una planta de montaje. Lo que vamos a hacer es pues hacer un guardar como para exportarlo, ¿vale? Ya sabéis que podemos exportar a muchos formatos. Vamos a guardarlo en IFC y aquí tenemos las opciones de exportación. Podemos elegir en qué unidad exportarlo, ¿vale? Y lo guardamos. Lo que vamos a hacer ahora es mirar qué opciones de importación tenemos de esos IFCs, ¿vale? Abrimos las opciones y esto es una de las novedades también bastante interesantes que me permite elegir dentro del IFC, ¿no? Están clasificados los diferentes elementos que tenemos, elegir qué elementos quiero importar. De toda esa lista, igual solo me interesan 3, 4, como en este caso, los selecciono. Entonces no paso la factura de tener que importar todo lo demás que no me interesa. Simplemente importo esas partes que me interesan y listo. Y me quedo solamente, pues eso, con esa estructura del layout para a partir de ahí ir montando. El caso de las chapas desplegadas, ¿no? Como comentábamos, tenemos ahí un croquis con una inscripción en un color amarillo, las líneas de plegado en un color rojo, ¿vale? Directamente exportamos desde el 3D, elegimos exportar diferentes elementos y ya en la previsualización podemos ver que ese esquema de colores que hemos definido pues lo respeta. Para después abrirlo, pues por ejemplo en eDrawings, ¿vale? Para echarle un vistazo, ¿no? Para ver cuál ha sido el resultado. Y vemos eso, aquí está esa diferencia de colores. O podemos abrirlo también en DraftSight, ¿vale? Recordad, en Dassault Systems existe un 2D, ¿vale? Es DraftSight, que si os interesa en algún momento, pues podéis consultarnos información y echarle un vistazo. Vale, pues eso en cuanto a las importaciones. Vamos a pasar a la parte gráfica. Bien, hay una novedad importante y está relacionada en la apertura de ensamblajes en el modo aligerado. Es decir, hasta ahora yo, por ejemplo, cambiaba la apariencia de algunas piezas individualmente y después esas piezas, si estaban en un ensamblaje y yo ese ensamblaje lo habría aligerado, no me cargaba esas nuevas apariencias. Es decir, es como que no veía la actualización que ha habido en esas piezas. Ahora en SolidWorks 2022 es inteligente y detecta dónde han cambiado esas apariencias para solucionar esos componentes y de esta forma ver correctamente mis diseños, ¿vale? Se ha mejorado también la asignación de roscas cosméticas, cómo se asignan esas roscas cosméticas, ahora se hace a través de una textura. O sea, esto es limpio para el usuario, no hay ninguna diferencia, simplemente la visualización es mucho más realista y y nos permite identificar mucho mejor qué elementos tienen una rosca, ¿vale? En cuanto a las texturas 3D, se ha mejorado un poco su definición y sobre todo se ha mejorado la rapidez con la que se definen, ¿vale? Se definen a través de un mallado que a veces pues cuesta un poco de procesar. Bueno, pues se ha tratado de mejorar en ese sentido, que tú puedas realizar mallados más finos para generar esas texturas 3D y no te pase tanta factura a nivel de rendimiento. Y por último,
se ha modificado un poco la manera en la que procesa el giro y el movimiento de ensamblajes en la zona gráfica. Hasta ahora dependía un poco más de la CPU y ahora se le ha quitado carga a la CPU para que sea la parte gráfica del equipo la que mueve ese ensamblaje. Esto hace que, por ejemplo, en SolidWorks 2021, cuando tú girabas un modelo, no se aprecia porque es instantáneo, pero las aristas se ocultaban para que cuando tú dejas de girarlo se volvieran a mostrar. Eso al final tenía una pequeña factura de tiempo que se ha tratado de reducir. Ahora cuando tú haces el giro de un componente no se ocultan las siluetas, digamos las aristas, y esto ha permitido mejorar pues, los frames por segundo con los que trabaja el giro en SolidWorks, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a todo esto. Como decíamos, las apariencias es algo muy común en SolidWorks, sobre todo cuando queremos pues que nuestros diseños sean vistosos, cuando necesitamos hacer renderizados o cuando tenemos que enseñárselos al cliente, por ejemplo, ¿no? Pues nos interesa que sean vistosos. Ya vemos que ese ensamblaje se guardó sin apariencias, ¿vale? Lo abrimos como aligerado y en SolidWorks 2022 pues directamente nos actualiza esos componentes para que su aspecto sea el correcto y el que tiene que ser. Vamos a centrarnos en esta pequeña pieza, este pequeño tapón, y le vamos a añadir una textura para añadir una pequeña calcamonía, para añadir una textura 3D. Vale, abrimos la herramienta de la textura 3D, ¿vale? Esto que hemos agregado define la forma y ahora con esta herramienta hacemos lo que es el relieve de esa textura en 3D, ¿vale? Pues eso, refinamos un poco su textura, podemos añadir un offset del relieve, el tamaño de elemento que tenemos en ese mallado, ¿vale? Como veis es bastante más rápido y bueno, es una herramienta muy útil para añadir formas complejas como la que estáis viendo. El tema de las roscas, cuando añade una rosca cosmética, ¿vale? Esto pues como se ha hecho hasta ahora, pero la apariencia o la forma de agregar esa rosca cosmética es bastante más realista y nos permite identificar de manera mucho más sencilla, ¿no? qué elementos están roscados. No solo cuando añado a mano las roscas, sino también en operaciones que añaden roscas cosméticas como el asistente, pues también me agregan las roscas de esa manera. Lo que comentábamos un poco, ¿no? Del tema del movimiento, del giro, ¿vale? Normalmente este tipo de pruebas se hacen con una macro que hace los mismos movimientos todo el rato, entonces vemos que ha mejorado bastante entre SolidWorks 2021 y 2022. Es un 11% más rápido, simplemente por esos cambios que os he estado comentando antes. Bien, vamos a pasar a la parte de administración. Vale, en esto hay una cosita que bueno, una novedad importante que queríamos comentar. Bueno, una de las opciones que tiene el gestor de instalación de SolidWorks es la opción de hacer imágenes administrativas. Esto se utiliza cuando yo tengo una implantación muy grande con muchos equipos distintos. Es una manera de, digamos, de gestionar las instalaciones que se hacen en los distintos equipos de la empresa, ¿vale? Hasta ahora solo había un tipo de imagen administrativa y la novedad es que se han añadido dos tipos de imagen administrativa nuevas. Uno es la remota, que nos sirve para esos equipos que están fuera de la red, que pues alguien que está en el extranjero trabajando y no puede acceder a nuestra red, no puede acceder a esa imagen administrativa, ¿no? A esos archivos para hacer la instalación. Y bueno, pues ahora se da la opción de hacer directamente la descarga desde el servidor de Dassault para no tener que esperar a volver a la red de la empresa para tener que hacer esa actualización o instalación, ¿vale? Y luego un nuevo modo también de la imagen administrativa comprimida para que nos guarde esos archivos de instalación comprimidos y que ocupen y pesen menos para que sea más fácil desplazarlos en la red, ¿vale? Bueno, luego novedades en la imagen administrativa, ya entrando en materia un poco, pues es que puedo poner los equipos que tengo en toda mi estructura de empresa, los puedo poner escalonados ahora. Esto hasta ahora no era posible. Es decir, puedo hacer grupos de, bueno, diseñadores, mecánicos, tal. Y ahí dentro todos los equipos de los diseñadores mecánicos. Diseñadores eléctricos. Y ahí dentro todos los equipos de los diseñadores eléctricos. Evidentemente tendrán configuraciones de instalación distintas, ¿vale? Tendrán productos distintos. Luego, ¿qué cosas nuevas puedo configurar? Pues, por ejemplo, crear la vista local de un almacén directamente desde la instalación o algunas opciones eléctricas en caso de los equipos cliente.
para elegir a qué base de datos me conecto y qué elementos o qué elementos quiero instalar o qué elementos no quiero instalar, ¿vale? Sin más, esto como comentario, que lo conozcáis, si alguno está interesado, pues que nos contacte y le echamos un vistazo. Pero bueno, simplemente por comentarlo. Esto no trae vídeo ni nada, era para que lo conocierais. Por lo que vamos a pasar a ver ya el último punto de novedades. Vamos a ver las novedades de PDM. Como veis hay unas cuantas. La primera es la información del usuario que vemos en la interfaz de Windows, ¿vale? Ya sabéis que es un producto que está completamente integrado en Windows, es el gestor documental de SolidWorks. Y el cambio es que ahora veo ese icono del usuario con la foto que haya definido en el usuario y que pueda además actualizarse el estado directamente desde ahí. Vale, esto es algo que igual muchas veces no se suele utilizar, pero tú puedes poner en qué estás trabajando en ese momento, desde el usuario de PDM. Luego, otra novedad curiosa, la interfaz de iDrawing se puede cargar completamente ahora en la vista preliminar de PDM. Ya sabéis que abajo hay una pestaña donde veo una vista preliminar de los diseños, pues ahora me permite cargar la interfaz completa de iDrawing. Luego, se ha mejorado la integración con Exalit OnePart. Exalit OnePart es un producto que nos ayuda, pues eso, a reutilizar modelos que tenga en mi empresa. Me permite comparar diseños que sean parecidos para tomar una mejor decisión sobre cuál elegir a la hora de montar en mi ensamblaje, ¿vale? Este producto requiere una licencia aparte. La novedad es que, bueno, ahora está bastante mejor integrado dentro de lo que es PDM. Luego le echamos un vistazo. Abrir dibujo desde el modelo. Vale, esto es una opción que ya existe en SolidWorks, pero el que lo haya utilizado sabrá que, salvo que el dibujo esté dentro de la misma carpeta y se llame igual, normalmente no suele funcionar. ¿Por qué? Porque normalmente es el plano el que guarda la referencia de la pieza. La pieza no guarda esa referencia hacia el plano. Estamos hablando sin PDM ahora, ¿eh? ¿Qué es lo que pasaba cuando ese plano cambiaba de nombre o no estaba en la misma carpeta? Tú le dabas a abrir dibujo y no lo encontraba. Bien, la novedad es que ahora en PDM, que sí que registra esas relaciones entre archivos tanto hacia arriba como hacia abajo, da igual dónde esté guardado el plano y da igual cómo se llame, que siempre va a reconocer cuál es el plano de ese 3D y va a poder abrirlo, ¿vale? Bueno, luego algunas mejoras en la administración, como puede ser a la hora de definir el perfil del usuario o de los grupos de usuarios. El modo detalle o el modo documentación de los planos que ahora está soportado dentro de la administración para utilizarlo como variable, para utilizarlo para bloquear algunas acciones. Y novedades en el PDM Web en cuanto a la previsualización de archivos neutros, que antes no se podían previsualizar correctamente. Se ha mejorado eso y también la opción de configurar las tarjetas que vemos en el PDM Web, que hasta ahora esto no se podía hacer y ahora sí que podemos hacerlo. Entonces vamos a pasar a ver todo esto en un ejemplo, ¿vale? Volvemos a trabajar en la nave sumergible Nemo, ¿vale? Nos vamos a centrar en la parte trasera esta que carga las bombonas de oxígeno y vamos a pasar a PDM, ¿vale? Este es el aspecto que tiene PDM, completamente integrado, como veis, en la interfaz de Windows. Y el usuario ahora, arriba a la derecha, me aparece con la foto que hayamos definido en la administración y, como decía, nos permite cambiar directamente el estado de ese usuario. Vale, esto es luego lo que pueden ver mis compañeros cuando clican en mi usuario y ven qué estoy haciendo, ¿no? En ese momento en PDM. Bien, la capacidad de cargar iDrawings completamente en la vista preliminar, ¿vale? Que la habíamos comentado ahora también. Como veis, los que conozcáis iDrawings es completamente igual a la interfaz, ¿vale? Me permite hacer todo lo que puedo hacer dentro de iDrawings, ya sea medir con diferentes unidades, ver la estructura del ensamblaje, ¿vale? Y que se me marquen los diferentes componentes del ensamblaje. Como veis, bastante interesante sin tener que abrir el archivo siquiera. Bien, vamos a montar una pieza en la parte superior de este modelo y para ello vamos a buscar qué componente utilizar. Vamos a utilizar la nueva integración que hay con Exalit OnePart, como hemos comentado. Esta es su interfaz, donde me permite buscar algunos archivos según el nombre, según el código.
abrir o seleccionar esos componentes para compararlos con otros parecidos, ¿vale? Con que sean similares a nivel de geometría y comparar sus propiedades. Y de esta manera, pues, tomar la elección pues, en función de la masa, por ejemplo. Desde aquí directamente abrirlo, ¿vale? Para poder importarlo en mi ensamblaje. Vamos a ver ahora la opción que comentábamos de abrir el dibujo directamente desde el 3D. Como comentábamos, esto sin PDM solo funciona si ese plano estaba en la misma carpeta con el mismo nombre, ¿vale? Era algo que, bueno, que funcionaba de aquella manera, pero que ahora en PDM, pues directamente también desde el complemento dentro de SolidWorks podemos utilizarlo, ¿vale? Independientemente, ya os digo, del nombre y de la ubicación de ese plano. Bien, vamos a entrar un poco en la administración. Vamos a definir un nuevo usuario, ¿vale? Ya sabéis que se pueden listar aquí los usuarios que haya registrados en Windows. Y bueno, ahora tengo novedades respecto a toda la información que puedo rellenar en el perfil del usuario, o también a la hora de definir grupos que haya definidos en Windows también. El mapeo que hace de esos grupos es mejor. Tengo una mejor integración con esos grupos. Y la novedad que comentábamos de utilizar la opción de guardar en modo detalle y utilizarlo para bloquear transiciones, por ejemplo, o como una variable en las tarjetas de PDM, ¿vale? Tendría que, evidentemente, pues crear un campo, como en este caso un checkbox, y elegirlo como variable para que se clique o no se clique según si está guardado en modo detalle o no, ¿vale? Pasamos a PDM Web, archivos STEP, archivos en formatos neutros, ¿vale? Tengo una mejor previsualización ahora, como veis. Incluso puedo visualizar algunas explosiones si están incluidas, ¿vale? Esto antes pues, no era posible, ahora se ha mejorado bastante. En cuanto a las tarjetas de información, que puedo ver también en PDM Web, igual hay información que no nos interesa ver, como la información de proyecto, ¿vale? Porque esto igual lo ve gente externa y no tiene por qué ver esa información. Ahora tengo la capacidad de ocultar lo que no me interese o incluso de modificar el aspecto de esa tarjeta, pues cambiando el nombre de algunas de las propiedades o cambiando la configuración para que aparezca en un modo escalonado, un modo identado, digamos, y elegir en qué posición aparecen esos campos de la tarjeta. Simplemente refresco en el explorador web y ya veo esos cambios, ¿vale? Como veis, pues también una serie de novedades que nos van a permitir trabajar mucho mejor y mucho más rápido con PDM. Algunas novedades extras que no están incluidas en la demostración, pues por ejemplo, ya sabéis que los que utilizáis PDM, ya sabéis que en las tarjetas, si tengo distintas configuraciones, veo en distintas pestañas esas configuraciones. En la primera pestaña, la pestaña del arroba, veo las propiedades generales y luego veo las distintas configuraciones. Vale, como novedad, en PDM 2022 puedo elegir si ve el usuario todas esas pestañas o solo ve algunas o no ve ninguna pestaña, solamente ve la primera, ¿vale? Y tengo también nuevos valores predeterminados para añadir en los campos de las tarjetas. El rendimiento también ha mejorado, ¿vale? Hay operaciones que se hacen de manera más rápida, pues por ejemplo la previsualización en PDM Web es 2 veces más rápida, el guardado de tarjetas con muchas variables un 60% más rápido y el registro de listas de materiales, de ensamblajes largos, ¿no? Grandes, con listas de materiales muy largas, también se ha mejorado. Y aquí, bueno, nos gustaría añadir una nota especial para los que ya tenéis PDM y estáis pensando en actualizaros, y es que SQL 2014, su fin de vida es en SolidWorks 2021 SP5, es decir, que si queremos beneficiarnos de todas estas novedades de PDM 2022, tendríamos primero que actualizar SQL a nuevas versiones, ¿vale? Lo ponemos como nota aquí para que, bueno, para que lo sepáis. Y nada, con esto terminamos el bloque de novedades que teníamos hoy. Como veis, también cargadito de novedades. Vamos a pasar a ver la parte de la 3D Experience, a ver esas capacidades que van más allá, ¿no? de lo que es SolidWorks. Hoy en concreto, pues un poco relacionado con la gestión en la nube. Eric, ¿estás por ahí? A ver. Estamos aquí. Pues nada.
Comparto Sí. mi pantalla. Os voy a dejar con Eric. No sé, Eric, ¿qué novedad te ha gustado hoy? ¿Cuál te ha parecido la más interesante? Pues la verdad, ya llevamos años con el tema del rendimiento y cada año se hacen mejoras bastante interesantes. Y luego sí que es cierto también que, por ejemplo, el tema de la rosca cosmética, la visualización es un detalle bastante chulo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ok, pues nada, os dejo con Eric, que os hará una pequeña demostración del tema de la 3D Experience. Nos vemos luego. Vale, bueno, como ha comentado Lander, hoy hablaremos pues, de otra de las funcionalidades que tenemos en la First Experience y en este caso es la gestión de datos en la nube. ¿Vale? En concreto, la gestión de datos de los modelos y de los diseños 3D. Vale, y es algo complicado porque las piezas, los ensamblajes, los dibujos y otros documentos de apoyo de SolidWorks están vinculados y referenciados entre sí. ¿Vale? Entonces, solemos tener un problema con las aplicaciones de almacenamiento en la nube que son habituales, como pueden ser Dropbox, OneDrive, por ejemplo, que no saben o no pueden manejar esto. La solución a esto puede ser algo que hemos visto ahora, SolidWorks PDM, ¿vale? Pero es cierto que igual la inversión en esta herramienta pues, se nos antoja excesiva en un primer momento, ¿vale? Entonces, para gestionar este tipo de documentos hay otra manera y es la 3D Experience, ¿vale? Es conectar SolidWorks a la plataforma 3D Experience con la gestión de datos en la nube, que con esta integración es algo muy sencillo, ¿vale? Lo veremos aquí en una pequeña demostración. En este caso tenemos al ingeniero Eric y a la diseñadora Debbie, que forman parte del equipo que trabaja en el sumergible Nemo, ¿vale? En este caso tienen un plazo muy ajustado para terminar el diseño de una escotilla. Entonces es posible que tengan que trabajar de manera simultánea. Vamos a ver cómo son capaces de almacenar, por un lado, los datos de forma segura, gestionar los distintos cambios en el diseño y diseñar de una forma simultánea todo esto sin salir del entorno de SolidWorks. Vale, bueno, en este caso Eric da los últimos toques al montaje, insertando algún elemento de fijación de este toolbox. Después de una rápida comprobación en el plano, ve que está todo actualizado y está listo para guardar en la nube. Lo primero que hacemos, como siempre, conectarnos a la plataforma 3D Experience, ¿vale? Es una conexión completamente segura entre el equipo y la nube. Y aquí vemos los indicadores que muestran qué componentes deben guardarse, ¿vale? Ahí nos indica con el icono. Desde el panel de tareas, ve el estado de su trabajo y en cuanto hablamos de piezas estándar, como los elementos de tools que hemos metido, SolidWorks automáticamente está configurado para catalogarlos como elementos de librería y liberarlos automáticamente cuando los subimos a la plataforma. De esta manera, todos los usuarios pueden acceder a su biblioteca compartida en línea, ¿vale? Guardamos los archivos necesarios y en el cuadro de diálogo nos muestra exactamente qué elementos requieren una actualización. Podemos añadir o asignar a cualquiera de los elementos un marcador, que es una forma muy cómoda para etiquetarlos y facilitar futuras búsquedas. Como hemos dicho, solo es necesario subir los elementos nuevos o los elementos modificados y esto hace que el uso del ancho de banda sea más eficiente y además nos garantiza que todo está actualizado. Como líder de su equipo, Eric puede liberar sus propios diseños mediante el ciclo de vida que veis aquí. Esto ayuda a evitar pues, problemas habituales como las sobreescrituras accidentales, ¿vale? Hemos cambiado a la pestaña de marcadores para establecer pues, los dibujos que están relacionados como liberados, ¿vale? En este caso tenemos por ahora solo dos dibujos, pero a medida que vayamos continuando con el trabajo, pues el marcador que hemos creado mantendrá todo organizado para un acceso más rápido. Esto incluye también cualquier tipo de documento, ¿vale? Como pueden ser esta hoja de instrucciones en PDF
y el archivo relacionado de SolidWorks Composer, ¿vale? La mayoría de tipos de documentos se pueden previsualizar de forma interactiva directamente en el panel de tareas de SolidWorks, como veis, ¿vale? Sin necesidad de ninguna aplicación de visualización externa, ¿vale? Directamente lo podemos visualizar desde el panel. En este caso, Eric tiene una acumulación de diseños que ha ido terminando y necesita subir todos a la nube. Esto se puede automatizar con los guardados por lotes que tenemos disponibles. ¿Vale? Simplemente seleccionamos las carpetas de diseño en el equipo local, las asignamos al espacio de trabajo correspondiente en la nube y directamente SolidWorks se encarga de hacer el resto. Bien, como veis, el almacenamiento es muy seguro en la nube y es fácil cuando se conecta directamente con la plataforma 3D Experience. Vale, no requiere apenas configuración, así que es algo que podemos utilizar prácticamente de inmediato, ¿vale? Bien, a medida que el subdiseño del submarino va evolucionando, el equipo pues, debe responder a órdenes de cambio con rapidez. Pues vamos a ver cómo puede aprovechar la gestión de datos en la nube Debbie para crear una nueva revisión de uno de los cierres. Como antes, Debbie se conecta a la sesión y ve una notificación, una solicitud de cambio de Eric. Con una rápida búsqueda muestra varios resultados, decide cuál es el que necesita y lo abre directamente. Vale, tenemos ahí todos los datos de las propiedades, así como un hilo de comentarios a realizar. Entonces, en este caso le dice que quiere modificar ese volante para que tenga un aspecto un poco más como los volantes de las carreras. Entonces, simplemente pues, añade anotaciones previas a empezar el diseño para verificar que los cambios que va a hacer son adecuados. ¿Vale? Lo comparte luego con los usuarios y abre el documento. Bien, antes de hacer cualquier cambio, pues es importante hacer una búsqueda de dónde se utiliza. En este caso, se utiliza en un subconjunto que está debajo de la escotilla principal. Podemos abrir directamente este elemento en la sesión para ponernos a trabajar sobre él. En este caso, esta versión del subconjunto está liberada, ¿vale? Entonces, para realizar cambios, Debbie necesita crear una revisión nueva del conjunto y del volante. Los indicadores de estado muestran inmediatamente que hay archivos que están desfasados, por lo que los sustituye por nuevas revisiones y los pone en reservado. Esto le da acceso de escritura sobre los elementos, ¿vale? Sin bloquear a otros usuarios del resto de conjuntos. Simplemente coge lo que necesita. Vemos que el volante más o menos está bien redibujado y desde los marcadores compartidos tenemos acceso directo a los archivos que están relacionados, en este caso a los dibujos. Abrimos los dibujos, los actualizamos y guardamos una nueva revisión de los archivos, en este caso la revisión B. Una vez hacemos esto, pasamos tanto la pieza como el dibujo a un estado congelado para que puedan ser revisados, ¿vale? Al que le toque revisar estos cambios, pues los tiene disponibles. Volviendo al montaje, terminamos el diseño añadiendo los mecanismos de cierre y guardamos la nueva revisión en la nube. Bien, como veis también, las funciones de gestión de datos y el ciclo de vida son fáciles de usar y en este caso le ayudan a Debbie a controlar tanto las revisiones como los permisos o los derechos de acceso de los usuarios. Esto nos permite estar seguros de que los datos del diseño están siempre actualizados y son accesibles. Bien, para acabar un poquito todo esto, vamos a ver cómo se puede trabajar, en este caso, de manera simultánea, ya que los plazos que tienen que cumplir
en este caso para el submarino Nemo, son bastante ajustados. En este caso, Eric está trabajando en una revisión nueva del conjunto de la escotilla y estos iconos le permiten saber que Debbie tiene reservado parte de esos archivos, ¿vale? Es decir, que actualmente está haciendo cambios. Reserva el conjunto de nivel superior sin afectar al trabajo que está realizando Debbie en el subconjunto. Este enfoque permite a los usuarios diseñar de manera simultánea, ¿vale? Sin guardar accidentalmente sobre el progreso de los demás usuarios. Vale, poco después, Eric ve que Debbie ha terminado, le manda una indicación y simplemente actualizando y cargando la última versión de este servidor, puede ver esos cambios realizados en su conjunto. Echando un último vistazo al dibujo del volante, parece que le gusta lo que ve y traslada ese plano como liberado, ¿vale? De vuelta al montaje, añadimos unos últimos mecanismos de la biela y luego vuelve a sus marcadores para actualizar de nuevo el dibujo. ¿Vale? Pasamos todo a la revisión B y ya estaría todo listo para guardarlo, ¿vale? En esta última revisión B. Vale, el montaje de la escotilla revisada requiere nuevas versiones de los documentos de apoyo que hemos comentado antes. Entonces, desde los marcadores son completamente accesibles, ¿vale? Utilizamos la vista previa para chequear que está todo bien. Y, en principio, vemos cómo podemos trabajar de manera simultánea, de una manera concurrente y siempre desde el entorno de SolidWorks, ¿vale? Esto evitará pues, los conflictos de intercambio y sobreescritura accidentales que habitualmente suelen suceder. Permite, a la vez, pues eso, completar el diseño al equipo de una manera más rápida, ¿vale? Al estar trabajando de una manera simultánea. Bien, la gestión de datos en la nube pues, permitió al equipo de Nemo ser más productivo de manera inmediata, pudiendo almacenar sus datos de forma segura, gestionar los cambios y diseñar de una manera simultánea. Como hemos dicho, todo esto sin abandonar el entorno amigable de SolidWorks que todos conocemos. Vale. Todos los miembros de la organización ya veis que se benefician cuando se conecta SolidWorks con la plataforma 3D Experience. Bien, esto ha sido un poquito todo lo que queríamos ver hoy acerca de la gestión de los datos en la nube. La agenda, esto es lo que hemos visto en el día de hoy. En el día de mañana veremos más novedades de dibujos, tema de simulación, Flow Simulation y Electrical. Como ha comentado mi compañero Lander al principio, veremos un vídeo bastante interesante donde veremos las últimas novedades más importantes desde el año 2018 hasta esta última versión 2022. Y por último veremos en el apartado de la 3D Experience pues cómo simular o aprovechar la simulación en la plataforma 3D Experience. Sin más, muchas gracias por haber asistido al evento. Os dejamos aquí los datos como siempre. Tenemos aquí los datos de contacto si necesitáis que os ayudemos en alguna cosa. Y nada, damos paso a preguntas que pueda haber. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosita que queráis comentar, os leemos por el chat. No sé si tenéis alguna cosita que queráis preguntar. Os dejamos un momento para escribir. Recordar que Marta os enviará a nuestra compañera de marketing un formulario, ¿vale? Para que podáis valorar un poco la presentación, dónde poder mejorar, ¿vale? Es algo importante para nosotros porque al final, bueno, nos permite mejorar un poco todo esto que ya hacemos, ¿vale? Bueno, parece que no hay preguntas. Muchas gracias a todos por haber venido. Nos vemos mañana, por supuesto. Y nada, que tengáis buen día. Y
nos vemos mañana. Venga pues, buenos días a todos.